Bueno, arrancamos una nueva sesión de planeación de instalaciones. En este caso vamos a desarrollar el tema de los procesos y la distribución en planta. El objetivo de aprendizaje será identificar los diferentes procesos de manufactura que se realizan, ¿verdad? Cómo se clasifican, productivos y de distribución en planta, que son claves para el diseño de una instalación industrial o de servicio. Entonces aquí vamos a ver las diferentes formas de los procesos de manufactura y cómo estos tienen relación con las diferentes distribuciones en planta que se utilizan para trabajar, ¿verdad? Entonces el temario pues básicamente es ese, son 3.1 procesos de manufactura, 3.2 tipos de procesos productivos y 3.3 tipos de distribuciones en planta de producción y servicios. Bueno, como procesos de manufactura vamos a entender un conjunto de operaciones planificadas para transformar ciertos insumos o factores en bienes o servicios. Entonces, eh, como ven ahí, tenemos unas materias primas, ¿verdad?, que atraviesan cierta cantidad de operaciones hasta obtener el producto terminado que nosotros esperamos y que puede servir como insumo para otro proceso de manufactura donde va a seguir transformándose y va a ser un material más de otro proceso de manufactura para generar otra cuestión más, o puede ser un producto terminado que va de cara al cliente, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos opciones. ¿Cuál es el objetivo al final de todo esto? Pues satisfacer la demanda de un segmento del mercado o sociedad, ¿verdad? Estamos generando una transformación desde las materias primas que nosotros obtenemos con la finalidad de que el cliente reciba lo que él está esperando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso del que está esperando o el que está necesitando un auto, de nada le va a servir que yo le llevara el montón de piezas o en el peor de los casos que le llevara los materiales vírgenes, ¿verdad? El aluminio, el cuero, etcétera, y le diga, vaya, ármelo, ¿verdad? Sino que en sí la riqueza del proceso de manufactura es que le agrega valor a los materiales que tenemos de entrada y produce algo que el cliente ya puede utilizar, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de un proceso de manufactura. Implica transformación, ¿verdad? Por lo tanto, arranca desde la preparación de la materia prima e insumos involucrados en la transformación hasta la obtención del producto terminado de cara al cliente, ¿verdad? Y entonces por acá podemos ver diferentes tipos de procesos de manufactura, ¿verdad? Que llevan una secuencia lógica de etapas en la cual se van realizando diferentes transformaciones hasta obtener lo que nosotros esperamos ya. Tenemos también la definición de lo que es un sistema industrial de producción que va bien de la mano con esto, ¿verdad? Consiste, si se fijan ahí, en materias primas, y aquí las observamos, recursos humanos, ¿verdad? Que en el caso del personal que se encuentra involucrado en la transformación de estas cuestiones, y los recursos de capital, ¿verdad? Factores económicos que nos sirven para poder pagar o solventar todas las necesidades económicas para poder hacer la transformación de estos. Aquí le podríamos sumar, además de eso, a la definición, los recursos que tengamos en cuanto a material y equipo, perdón, a maquinaria y equipo, ¿verdad? Que también son necesarios para poder realizar la transformación. Organizados para producir y distribuir eficientemente manufacturas y o servicios. Entonces, por los tipos de procesos que podemos encontrar,
Ahí van a ver una serie de actividades de las más comunes, ¿verdad?, que se realizan en los procesos o de los procesos más comunes que se realizan dependiendo de qué es lo que se está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si es una conformación por desprendimiento de material, ¿verdad? Este es desde la parte más mecánica, veámoslo así, no tanto de la parte administrativa, ¿verdad? Cómo se clasifican esos procesos de manufactura desde la parte de la mecánica. Entonces tenemos la conformación por desprendimiento de material, que implica un maquinado. Ahí pueden ver que hay diferentes operaciones para esto, como el torneado, taladrado, fresado, cepillado, y muchas de estas ustedes probablemente ya las han visto en la materia de ingeniería de manufactura, si todavía está dentro del PESUM, creo que sí, donde vemos los procesos más comunes, ¿verdad? Hay una gran variedad acá, ¿verdad? Otros creo que tal vez en ciencia de materiales los habrán podido ver, como por ejemplo el forjado, el laminado, extrusión, y así tenemos una serie de procesos mecánicos que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Entonces esto es para conocer un poco sobre los diferentes procesos mecánicos que podemos tener de realización de productos. Pero lo que nos va a interesar a nosotros desde la parte industrial, ¿verdad?, desde la parte de el diseño de procesos, ¿verdad?, es como vamos a realizar una elección del proceso a producir. No tanto desde la parte mecánica, sí lo involucra porque tenemos que ver las tecnologías que vamos a ocupar para la transformación de los materiales, pero nos interesa más definir cuál va a ser la característica desde la parte de vista de los procesos, ¿verdad?, de la administración de los procesos, cómo estos se organizan. Entonces, la elección del proceso de producción es la decisión estratégica de escoger el tipo de proceso de producción que mejor se adapta para fabricar un producto o para brindar un servicio. Y aquí vamos a encontrar estas 5 clasificaciones que son las más comunes que se suelen ocupar, ¿verdad? A veces hay algunos otros nombres para referirse a ellas, pero la primera es por proyecto. Y ya vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas. Otra es trabajar por centros de trabajo o por talleres, se le llama. Podemos trabajar también nuestra producción por lotes, definiendo lotes con cantidades de productos específicos. Podemos hacer un trabajo o procesos de producción en masa o en línea de ensamble. Y por último, un proceso de producción continuo, donde no vamos a parar de producir. Entonces, ¿qué implica esto? Mientras, como les muestra acá, mientras más a la izquierda está el proceso, tiene un grado de personalización mayor. El producto que estamos elaborando nos permite tener un grado de personalización mucho mayor, ¿verdad?, para poder cambiar las características del producto que se va a entregar al final. Mientras que en el caso del volumen de producción o de la cantidad de productos que se elaboran, mientras más a la izquierda estamos seleccionando el tipo de proceso, menos volumen de producción vamos a poder elaborar. Cuando hablamos de un proceso por proyecto, pues básicamente va a ser uno, porque cada proyecto va a ser único e irrepetible. Y así sucesivamente, mientras ustedes se muevan más a la derecha, van a tener mayor volumen de producción en el proceso. Entonces, vamos a empezar a verlos cada uno de ellos
No les comparto las características ahorita, vamos a tratar de identificarlas, ahí van a interactuar ustedes para ver si le encontramos en qué consiste, cuáles son las características de ese tipo de proceso. Y lo que vamos a ver son los ejemplos de qué se puede producir con ese tipo de proceso productivo. En el caso de por proyectos, por ejemplo, hablamos de la producción de maquinarias especializadas, ¿verdad? Como máquinas ya para impresión, máquinas, pero para impresión no como las normales, ¿verdad? Sino que para imprenta, ¿verdad? Hablamos de barcos, por ejemplo, aviones, viviendas, condominios, carros de lujo, armamento militar, eh, especial, ¿verdad? No pistolas y rifles, sino que ya hablamos, por ejemplo, tanques, submarinos, etcétera. Eh, Maquinaria de construcción a gran escala, por ejemplo, todos estos grúas y todo este tipo de maquinaria monstruo así grandota que se ocupa en la construcción, forman parte de los productos que se pueden elaborar bajo el diseño o el proceso productivo por proyectos. Entonces, ¿qué características se les ocurre que puede tener este tipo de procesos? A ver si alguien se anima a dar una opinión sobre eso. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, quizás la característica principal es que necesita una fuerte inversión para la producción. Correcto, son productos costosos por lo general, ¿verdad? A ver, otra característica más que podamos o que creamos que tienen ese tipo de procesos. Puede ser que sea como al gusto del cliente. Creo que Correcto, los Rolls Royce creo que son pocos los que se hacen al año y creo que el cliente decide cómo hacerle, pues son como que más personalizados y más caros. correcto, correcto. Por ejemplo, en el caso de los yates, ¿verdad? Igual como tú dices, los carros de lujo, si voy a gastar una buena cantidad de dinero en esto, voy a querer que vaya a como a mí se me antoja, ¿verdad? Con los vidrios de este color, con esto así, con esto aquí, ¿verdad? Entonces vamos a definir cada una de las características. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria, eh, va a ser una maquinaria hecha muy probablemente a la medida de lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy desarrollando una caldera, eh, probablemente van a tener algunos modelos, ¿verdad? De capacidades y todo, pero van a ser pocos. Y entonces nos la van a empezar a diseñar en el momento en que nosotros requerimos que se elabore, ¿verdad? Pero probablemente va a tener algunas características especiales de acuerdo al área donde nosotros la vamos a ubicar, ¿verdad? Ok, va a ser de tanta capacidad, pero de qué dimensiones, de qué altura, qué tipo de controladores, ajustado a qué tipo de sistemas eléctricos o con sistemas de búnker, con sistemas de gas propano, con etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces van a ser muy personalizados, como tú lo dices. A ver, ¿a alguien más se les ocurre algo más que podamos tener en eso? Bueno, si no hay otro comentario, les voy a mostrar por acá un poco sobre las características de esto. Permítanme un segundito, ahorita les presento.
Ok, entonces ahí tenemos los tipos de procesos de producción, ¿verdad? Y en el caso nos interesa ver específicamente este que tenemos acá, que es por proyectos, ¿verdad? Entonces, en el caso de por proyectos, primero, cada proyecto a trabajar tiene especificaciones únicas, como lo comentaban ahí, ¿verdad? Puede ser muy parecidos, pero más de alguna cuestión va a cambiar, algún material, alguna instrucción, algún parámetro, etcétera. No van a ser iguales, ¿verdad? Tiempos de fabricación prolongados, ¿verdad? Son muy largos los procesos de producción de este tipo de proyectos porque son proyectos grandes. Bajo volumen de producción porque vamos a estar produciendo, como decían ahí, bien personalizado, entonces son pocas las unidades que vamos a tener en un determinado lapso de tiempo y va a haber una alta variabilidad del proceso, es decir, que la forma o las etapas que conllevan la elaboración de un producto muy probablemente van a ser muy diferentes entre cada producto que elaboremos, aunque esté construyendo un yate, pero si va a cambiar de un modelo a otro modelo y va a llevar ciertas cuestiones diferentes, entonces muy probablemente vamos a tener diferentes etapas de proceso a lo largo de todo lo que vayamos desarrollando, porque si omitimos ciertas características y agregamos otras en función de lo que el cliente está requiriendo, el proceso va a variar en función de eso. Y por ende, va a haber una total variabilidad del producto, es decir, no va a ser el mismo, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos ahí. Y por último, son procesos con una gran intervención manual, ¿verdad? Por el hecho de que no podemos eh, estandarizar las características del producto que estamos desarrollando, va a haber que entrarle de forma manual a muchas de las operaciones, ¿verdad? No vamos a poder diseñar una máquina que me elabore muchos productos similares porque no es lo que requieren por proyecto, requieren un trabajo más personalizado. Y aquí podemos incluir no solo las cuestiones demasiado macros, sino que también algún tipo de productos que sean únicos, elaborados de manera artesanal, ¿verdad? Pero muy propios, muy detallados para ciertos clientes. Por ejemplo, joyerías, eh, podemos tener ahí también algún tipo de artesanías, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones así que aunque no sean tan robustas, ¿verdad? O tal vez no sean extremadamente costosas para el proceso productivo, ¿verdad? Porque pues si hacemos una joyería obviamente puede tener un alto valor, pero en cuanto a recursos para el sistema tal vez no va a ser tan alto la inversión, pero sí requiere una gran cantidad de detalles, ¿verdad? Una gran cantidad de tiempo para elaborarlo y por ende se clasifica dentro de esta forma, ¿verdad? Entonces, por ahí lo podemos ver. Bueno, volvemos a la presentación y vamos a revisar otro de los tipos de procesos productivos. Este se denomina por tareas o talleres, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué elaboramos en esto? Por ejemplo, herramientas especializadas, ¿verdad? Que tienen algún tipo
de ocupación específica, ¿verdad? Para ciertos procesos, para ciertas maquinarias, ¿verdad? Y aunque se producen en buena cantidad, pero no, todavía no llegamos, no es como tener, por ejemplo, una llave de tuercas, que es común, ¿verdad? Se le da la medida y hace que puedo producir un montón de esas unidades y cualquiera las va a ocupar. No, estas son algún tipo de herramientas especializadas para aplicaciones específicas, para maquinarias específicas. La impresión de boletos, por ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros emitimos cierta cantidad de boletos, pero por ejemplo todas esas empresas de tiquetería que tenemos aquí en el país, donde el boleto pues va personalizado, ¿verdad? Vamos a elaborar un boleto que tiene características en general similares, pero que de cara al cliente lleva, por ejemplo, la diferencia de la ubicación que se tiene, ¿verdad? El nombre de la persona, de quién lo compró, etcétera, ¿verdad? Entonces van a ser bien particulares para cada uno de los clientes. La fabricación de muebles o estructuras personalizadas, por ejemplo, ¿verdad? La elaboración de este tipo de estructuras metálicas donde si bien pudiera realizar de formas similares, pero necesito medidas, ¿verdad? Propias hacia la estructura que yo estoy elaborando. En el caso de este tipo de muebles, ¿verdad? Donde son de cierta forma personalizados. Refacciones o piezas metálicas, ¿verdad? También que se ocupan, por ejemplo, si vamos a hacer piezas a la medida, ¿verdad? A veces algún tipo de valeros, de cuchillas, de cualquier pieza, ¿verdad? O repuesto de maquinaria, que tal vez puedo solicitar yo, mire, es para esta máquina en específico que es única, ¿verdad? O tal vez no única, pero aquí en el país solo la tiene esta industria y esta industria. Entonces va a tener 2, 3, 4 clientes nada más, ¿verdad? Pero me va a elaborar esta pieza y tal vez voy a requerir 3, 4 piezas, ¿verdad? Para tener de repuesto, pero no más, no van a ser muchas, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el tipo de procesos productivos por talleres o por tareas. Entonces, ¿qué características le ven? Son de medio costo, no son tan altos pero tampoco tan bajos, son como un intermedio. Correcto, correcto, correcto. Ahí vamos cambiando un poco ya la dimensión de los recursos. De igual forma, no se requieren altos volúmenes de producción de este tipo de productos. Correcto, pueda que tal vez ya no sea único, ¿verdad? Pero no vamos a hacer demasiadas piezas. ¿Alguna También otra? son personalizados por algunos, no Sí, todos. no, correcto, la personalización es bastante grande todavía en este punto, ¿verdad? Porque variamos entre cada trabajo que vamos a estar realizando, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una empresa para realizar este tipo de productos, ¿verdad? Por ejemplo, refacciones de piezas, ¿verdad? Refacciones o piezas metálicas, que sería un taller, ¿verdad? De mecánica. Me van a llegar trabajos y me van a llegar, vaya, hoy quiero que haga esta pieza y hágame 3, hoy quiero que haga esta pieza y hágame 5. Entonces voy a estar trabajando por grupitos pequeños, ¿verdad? De trabajos o muy probablemente van a llegar por una sola pieza, ¿verdad? Y allá al tiempo van a llegar, mire, ¿se acuerda de la pieza que me hizo? Va, hágame otra, ¿verdad? Entonces va a ser, la producción va a ser bien baja, los volúmenes de producción. Considero Bueno, también que su uso puede ser más limitado porque si bien es cierto son personalizados, puede que no en todos lados se utilicen las mismas herramientas para la misma maquinaria. O digamos en el caso de la puerta, ¿verdad? Otra casa no puede tener las mismas dimensiones como para utilizarlo con la misma facilidad.
Correcto, correcto. No vamos a ir a cambiar la casa para adaptar el portón, ¿verdad? Sino que es al revés. Va a ser la estructura la que vamos a tener que estar adaptando al lugar donde vamos a ir a instalarla, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto. Tienen poca, no poca demanda, digamos que tienen poca oportunidad para reproducirlos de manera masiva o de manera en general, ¿verdad? Vamos a ver este otro, que es el proceso por lotes. En este caso, agrupamos acá, por ejemplo, los textiles, los empaques, perfiles de aluminio, partes metálicas para ensambles, componentes electrónicos específicos, ¿verdad? Serigrafías, artes gráficas, ¿verdad? Entre otras opciones que podemos tener. ¿Cómo creen que se comportan este tipo de procesos? Puede ser que se mande a producir si llega a pedirse la cantidad suficiente. Correcto, vamos a ir por un volumen, eh, por cierto volumen, ¿verdad? Ya específico para trabajarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos donde elaboran camisas y cuestiones así personalizadas, le dicen, bueno, tienen que ser de 10 en adelante, o cuestiones así, ¿verdad? Por ahí dice María Fernanda, volumen pequeño de una variedad de productos, es correcto. Vamos a tener pocos, puede ser, en el caso de los lotes, puede ser un volumen pequeño, ¿verdad? Y en algunos casos no tan pequeño, ¿verdad? Lo más curioso o la característica más curiosa de esta es que nosotros vamos a ir trabajando en función de los pedidos que se realicen y por eso los vamos agrupando como en lotes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago eh, un grupo de uniformes, ¿verdad? Y me van a pedir que lleve cierto logo o cierto publicidad o lo que sea, ¿verdad? Primero el diseño del uniforme va a ser de acuerdo a lo que pida el cliente, ¿verdad? Entonces, obviamente, si llega otro cliente, pueda que no le vaya a parecer muy atractivo el diseño que eligió el otro cliente, ¿verdad? Entonces, entre cada pedido va a haber una personalización todavía bastante grande, ¿verdad? Diversificación de los clientes, correcto. Aún así, la gama de uso como que se amplía mucho más, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en el caso de un diseño de logo, no es el caso, pero digamos, si se hace eh, toda una línea de camisas, sí pueden ser utilizadas más de alguna vez por más de alguna persona. Correcto, si no lleva personalización al requerimiento del cliente en específico, ¿verdad? Si se genera solo un lote, por ejemplo, de camisas polo, ¿verdad? De marca Pajarito, por ejemplo, entonces eh, yo puedo generar ese lote grande y ofrecerlo a los clientes. El tiempo de producción es menor. Correcto, vamos bajando con los tiempos de producción, por ende vamos a tener más cantidad, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver otro tipo de proceso más antes que vayamos a ver las características, que sería el caso de la producción en masa o línea de producción, ¿verdad? En este caso entran en él, por ejemplo, las bebidas embotelladas, los electrodomésticos como televisores y cuestiones así, ¿verdad? Productos alimenticios, ¿verdad? Que galletas, que pastas, etcétera.
accesorios eléctricos también, automóviles, ¿verdad? Ya los automóviles más comunes, llamémoslo así, o los de mercado, ¿verdad? De los modelos que se comercializan ya en volumen a nivel mundial. Hardware de computadora, ¿verdad? Componentes electrónicos básicos también, ¿verdad? Como por ejemplo, qué capacitores, qué transistores, resistencias, etcétera, variadores de potencia, toda la cuestión gama de componentes eléctricos, herramientas, ¿verdad? Aquí hay una infinidad de productos que entran en esta clasificación. ¿Qué le ven de características a este proceso? En este caso, la producción prácticamente no para. Correcto, correcto. Vamos a tener grandes ciclos de producción. ¿Alguna otra observación? Yo pienso de que también tiene que se ve influida por la oferta y la demanda, ya que la misma puede disminuir en el tiempo y también aumentar en periodos de tiempo. Correcto. Aquí pues va a haber si lo vamos viendo por el lado de la planeación de la producción, va a haber una relación entre los pronósticos que nosotros tengamos de mercado respecto al volumen a producir, ¿verdad? Porque vamos a querer producir volúmenes bastante grandes. Pero entonces vamos a tener que ir ajustando con los pronósticos que tengamos y toda la información que tengamos de la demanda que se ha tenido para ir más o menos con eso, ¿verdad? María Fernanda dice, la cantidad de productos es elevada, es correcto, es mucho más de lo que estábamos produciendo en cualquiera de los otros tipos de procesos productivos. Entonces aquí sí se nos dispara la cantidad, por mucho que, bueno, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, ¿verdad? Por mucho que cambie la demanda, los volúmenes que va a producir Coca-Cola son monstruosos, pues, ¿verdad? Porque tal vez yo ahora me peleo con Coca-Cola y digo, me voy a poner a dieta, pero no le voy a generar ningún impacto con lo que yo deje de consumirle respecto al gran consumo que tiene, ¿verdad? Igual sucede con los otros tipos de productos que se elaboran bajo este tipo de proceso productivo, ¿verdad? ¿Alguna otra observación que quieran agregar ahí? Desde el punto de vista ecológico, este tipo de proceso sería el que más desperdicio genera. Sí y no, creo que va a depender un poco de la eficiencia del proceso como tal, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, en los procesos por talleres, aunque el volumen no es muy grande, pero la precisión, ¿verdad? Por ser procesos más manuales, es muy, no es tan eficiente, ¿verdad? En este les abono un poquito yo acá, si se fijan, la mayoría de procesos acá son semiautomatizados, automatizados, entonces lleva en cuenta una serie de avances tecnológicos que en eso van integradas la parte de aprovechamiento de los materiales, ¿verdad? Porque pues si ya lo hace una máquina, se espera que el nivel de precisión sea un poco mayor, ¿verdad? Entonces, en eso sí. Ahora, no quiere decir que estos procesos no van a llevar una parte manual, ¿verdad? Pueden llevar una parte manual también, una integración entre, por eso les hablo de semiautomatizados, ¿verdad? Donde hay alguna parte que es automática y otra ya la pasamos a ser manual, y ahí se puede generar algún tipo de desperdicios. Igual, por el volumen que estamos manejando, eh, es un alta cantidad de desperdicio la que genera en global, ¿verdad? Viéndolo en cantidad, pero en eficiencia pueda que sean de los procesos más eficientes por ser automatizados, ¿verdad? Bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a ver ya lo que tenemos aquí en la teoría respecto a eso. Ahorita les muestro.
Permítanme un segundito que se me perdió la... Aquí está. Vaya, perfecto. Entonces, según lo que estábamos viendo acá, tenemos... Vamos a... Vaya, habíamos visto los por proyectos ahí y hoy tenemos por tareas o talleres, ¿verdad? La posibilidad de repetición es baja, pero existe, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Era la que estábamos viendo de las piezas, de las refacciones o piezas, los portones, ¿verdad? Todas esas estructuras metálicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, bajo volumen de producción, ¿verdad? Como ya lo veíamos ahí, van a ser pocas las órdenes de producción que nos van a estar llegando. Alta variabilidad en el proceso, ¿verdad? De un producto a otro que hagamos van a ser bien similares, aunque en este caso, ya viéndolo desde la parte de vista del proceso como tal, pueda que ocupemos similares operaciones, ¿verdad? Solo que va a variar tal vez la forma en que las ocupemos o el orden que lleve este tipo de proceso. En el producto va a haber alta variabilidad también. Luego, se comparten equipos y herramientas para la fabricación, ¿verdad? Al estar trabajando ya este tipo de productos, ¿verdad? Que en cierta forma van a tener relación en las operaciones que se realizan y poder estar trabajando de forma paralela, ¿verdad? Porque en el caso de los proyectos, como son productos así, monstruo, bastante grande, hay un equipo dedicado a trabajar el proyecto, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, podemos tener una persona que se encargue de hacer cierta operación, otra cierta operación, y ahí podemos empezar ya a mezclar, ¿verdad? Aquí te traigo 2 piezas de esto, 3 piezas de esto y trabajámelo. Entonces, los equipos van a interactuar en la mayoría de procesos o de productos que se realicen, ¿verdad? E igual las herramientas de fabricación, ¿verdad? Si tengo, por ejemplo, un torno, una fresadora, pues obviamente todos van a pasar por ahí, ¿verdad? O si tengo una o dos, ¿verdad? Entonces, tal vez una cantidad de productos pasan por una, otras por otra, pero ya se empieza a compartir un poco los equipos dentro de la fabricación, del proceso de fabricación, ¿verdad? Entonces, eso nos permite ir trabajando un volumen de producción que es bajo, pero es mucho mayor al de proyecto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo tengo que hacer un yate, obviamente las grúas y todo lo que vaya a ocupar van a estar designadas a ese yate que estoy trabajando en el momento. Entonces tengo que esperar para trabajar algún otro pedido que tenga, ¿verdad? Si no tengo mayor equipo, ¿verdad? Entonces, en este caso, para lo de talleres, como las operaciones ya van reduciendo también un poco los tiempos, entonces es posible ir ocupando los mismos recursos, ¿verdad? Los tiempos de fabricación no son muy prolongados, como dice ahí, ¿verdad? Lo que hablábamos. Van a ir reduciendo su tiempo las operaciones, ¿verdad? Puede que lleven una gran cantidad de operaciones, ¿verdad? Pero ya no son tan complejas o tan largas. Y los procesos siguen siendo hasta cierto punto manuales, ¿verdad? Aunque ocupamos una herramienta, algún equipo, ¿verdad? Que pueda ser eléctrico, mecánico, etcétera, pero lleva mucha manipulación manual, ¿verdad? Es mucha mano de obra calificada por parte de quienes realizan este tipo de tareas. Luego pasábamos a hablar de los lotes, ¿verdad? Hablábamos de las camisas, de los empaques, de las imprentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con estos? Tenemos una moderada variabilidad en el proceso, ¿verdad? Y alta variabilidad en el producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si producimos camisas, la forma en la que vamos a producir la camisa va a ser la misma, ¿verdad? O pueda que tengamos un tipo de camisa, otro tipo de camisa y vamos a intercambiar un par de actividades, ¿verdad? Un par de pasos en la elaboración de la camisa, pero en general vamos a estar ocupando los mismos procesos, ¿verdad? Los mismos equipos,
¿verdad? Tal vez cambiando una o dos actividades de puesto, pero en general el proceso ya se va manteniendo un poco más estandarizado cuando ya hablamos por lotes, ¿verdad? Ahora, la variabilidad del producto todavía puede ser alta, porque por ejemplo puedo cambiarle, entre cada lote puede cambiar el color, puede cambiar algunas cuestiones de diseño, algunas cuestiones de materiales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pueda que, por ejemplo, yo estoy produciendo empaques, ¿verdad? Algún tipo de empaque para sopas, ¿verdad? O para todas estas, como las Maruchan, por ejemplo. Y entonces viene la Maruchan, vienen y hay como 5 o 7 nombres chinos más en el mercado que cada quien elabora con diferentes características, ¿verdad? Y entonces, no, yo lo quiero de esto, con esto, yo lo quiero. El proceso que va a llevar la elaboración de ese tipo de empaque, ¿verdad? Va a ser el mismo, pero, por ejemplo, la matriz con la que lo vamos a trabajar, ¿verdad? O los diseños con los que lo vamos a trabajar van a ser completamente diferentes entre un tipo de producto y el otro, ¿verdad? Los colores que vamos a ocupar van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, sí va a haber una gran variabilidad en él. Por cada lote a producirse, por cada lote debe producirse más de un producto, ¿verdad? Obviamente aquí ya en este por lote ya no estamos hablando de una o dos cantidades, estamos hablando de un poco más, ¿verdad? Ahora, esta producción por lotes, como les digo, puede tener la variabilidad de que podemos ser 10, 5, 20 unidades, ¿verdad? Y pueden haber lotes de producción que sean muy grandes, ¿verdad? Donde estemos hablando de aún hasta cientos de artículos, ¿verdad? Eso no quita que no se puedan realizar, ¿verdad? Va a depender de las operaciones y del tipo de producto que se esté elaborando, cuántos podamos elaborar por cada lote de producción. Los tiempos de cambio entre lotes son considerables respecto al tiempo de producción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que yo estoy elaborando tela teñida, ¿verdad? Entonces, entre cada corrida de teñido que yo haga de tela, voy a tener que hacer, por ejemplo, lavados de máquina, ¿verdad? Para eliminar residuos de colorante, voy a tener que ajustar parámetros de la formulación que tengo, ¿verdad? Entonces va a haber una serie de configuraciones que tengo que cargar en la máquina, aunque sea la misma, si es la misma máquina la que estoy ocupando, ¿verdad? Que van a hacer que yo me tome un cierto tiempo para poder ir haciendo estas variaciones entre lote y lote. De igual forma pasa si lo hago para imprenta, si lo hago para todos los demás ejemplos que teníamos ahí, ¿verdad? Donde las características entre producto y producto van a ir cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, si es para algún tipo de arte gráfica, tengo que hacer algún cambio en los moldes que yo tengo para elaboración de los patrones, ¿verdad? Y entonces tengo que cargar en la máquina diferentes tipos de matrices, se le llama, ¿verdad? Donde se va a empezar a dar los colores, etcétera. Entonces, siempre hay un tipo de ajuste que se tiene que hacer entre lote y lote, y por ende, en este tipo de procesos conviene que los lotes sean grandes, ¿verdad? Para disminuir el tiempo perdido en estos procesos de cambio, de ajuste, ¿verdad? Ahora bien, eso no va a depender de nosotros, va a depender de la demanda que tengamos del producto, ¿verdad? Entonces, obviamente, nos va a interesar que nuestro producto, al trabajarlo por lotes, pues, si hay un buen volumen y lo podemos trabajar por lotes, va a ser bueno porque nos va a permitir ahorrar tiempos de cambio, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, los lotes que nos encargan de productos son pequeños, pues va a haber mucho más desperdicio en esa cuestión de tiempo, ¿verdad? De cambio. El volumen de producción es moderado a alto, como les digo, puede variar, ¿verdad? Y los procesos pueden ser manuales o semiautomatizados, ¿verdad? Puede que muchas de estas equipos que ocupamos en este tipo de procesos productivos
tengan alguna configuración automática ya, ¿verdad? Para que algún tipo de PLC, algún tipo de controlador los esté llevando por todo el proceso de elaboración, pero siempre va a haber manejo de una etapa a otra, ¿verdad? Tengo que retirar los materiales, tengo que retirar los desperdicios, tengo que limpiar máquinas, esto, lo otro, y todo eso no lo va a hacer otra máquina, por lo general lo hace un operario, ¿verdad? Que va a tener que descargar esto, moverlo y llevarlo a otro proceso más, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber una integración, ¿verdad? De una parte manual con una parte automática. Y, por ejemplo, en el caso de los empaques, muchas veces como son lotes pequeños, ¿verdad? O no tan, que no nos permiten invertir en, por ejemplo, maquinaria de empaque, ¿verdad? Porque las maquinarias de empaque por lo general tienen una alta velocidad, empacan miles de piezas por minuto, ¿verdad? Entonces, como no me da para poder comprar cierto tipo de maquinaria, entonces el proceso va a tener que ser manual, ¿verdad? Van a tener que ser operadores que estén empacando todo lo que vaya saliendo del proceso productivo. Por otra parte, teníamos aquellos procesos en masa o en línea de producción, ¿verdad? Que ahí sí hablamos de grandes volúmenes de producción, ¿verdad? Lo que hablábamos, sí va a haber alguna relación entre la estimación de los mercados y los volúmenes que yo decida de producción, pero por lo general son productos masivos, tan demandados, ¿verdad? Que definitivamente se va a producir una gran cantidad de ellos, ¿verdad? Tal vez en donde va a tener mayor injerencia va a ser en los almacenes, ¿verdad? Yo voy a estar produciendo, pero va a haber algún momento en que voy a tener que definir, ok, ¿cuánto voy a tener de inventario? ¿Qué inventario me sirve para poder suplir las necesidades del mercado en un lapso de tiempo esperado, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a ir jugando con esos inventarios y los tirajes de producción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Coca-Cola pueda que tenga para la misma línea de producto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que alternen sabores entre las otras marcas que desarrolla, ¿verdad? No es que va a tener una línea solo para Coca, otra solo para uva, otra solo, porque probablemente Coca-Cola como tal, el producto, da para poder producir en una sola línea de producción en línea o en masa, pero tal vez la crema soda y todas las otras que están ahí que no tienen una demanda tan fuerte como la de la Coca como tal, ¿verdad? No me conviene tener una línea separada solo para eso, sino que voy a ir cambiando en función de cómo vayan mis stocks, ¿verdad? Entonces, igual puede suceder con otro tipo de productos de este tipo, ¿verdad? Todo lo que hablábamos de galletas, de productos alimenticios, pastas, aceites, etcétera. Todo eso porque tenemos diversos tipos de productos, ¿verdad? Que pueden irse intercalando, ¿verdad? El tiempo de cambio entre tirajes de producción son más reducidos, ¿verdad? Porque obviamente como tenemos mayores volúmenes de producción, ¿verdad? Y el producto es más estandarizado, ¿verdad? Entonces los cambios son mínimos los que se hacen. Un enjuague, un sabor, ¿verdad? Un enjuague y un cambio de sabor y seguimos produciendo, ¿verdad? Los tirajes de producción son largos, ¿verdad? Tratamos de alargarlos lo más que se pueda para evitar estos paros, ¿verdad? Porque son máquinas muy eficientes, ¿verdad? Generar muchas veces estos paros implica que se pierdan de producir miles de unidades, ¿verdad? Son procesos automatizados o semiautomatizados. Aquí aún podemos tener alguna injerencia de un proceso manual, ¿verdad? En alguna parte. Los movimientos del producto en el proceso se realizan muchas veces a través de bandas, de tuberías, ¿verdad? De otro tipo de herramientas para su movimiento, ¿verdad? No necesariamente vamos a ir cargando una cumbada de Coca-Cola para llevarle al siguiente proceso, ¿verdad? Sino que todo va a través de bandas transportadoras, de tuberías, ¿verdad? Donde se pueda mejorar el flujo, ¿verdad? De eso. Entonces, estos son procesos que tratan de eliminar mucho
las situaciones de los desperdicios de tiempos y movimientos, porque no van a haber personal encargado de hacer el movimiento del producto entre el proceso, sino que es la misma maquinaria la que lo va realizando. Por último, vamos a ver las características del último tipo de proceso, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, uy, se me comió el título, de los procesos continuos, ¿verdad? Tiene un volumen de producción muy alto, ¿verdad? Una variabilidad del proceso prácticamente nulo, ¿verdad? No va a haber ningún cambio en el proceso, ¿verdad? Ya está dado cómo se realiza y así se va a realizar durante mucho tiempo, ¿verdad? La variabilidad del producto es nulo o casi nulo también, ¿verdad? Tal vez algún par de especificaciones se puedan cambiar, pero por lo general estamos produciendo el mismo producto todo el tiempo, ¿verdad? Procesos prácticamente ininterrumpidos, con tiempos de paro por cambios o mantenimiento casi nulos. Muchas veces en estas industrias el mantenimiento se da en movimiento, durante se siguen realizando las operaciones, ¿verdad? Y muchas veces son mantenimientos que ya tienen una programación con mucha anticipación para poder realizarlos de la manera más eficiente, ¿verdad? Son mantenimientos que no son correctivos por lo general, ¿verdad? Sino que son mantenimientos preventivos, ¿verdad? Que se van realizando, cambios de fajas, cambios de cualquier tipo de piezas, ¿verdad? Que se van realizando con anticipación para no tener que parar por hacer dicho cambio, ¿verdad? Altas tecnologías de producción, ¿verdad? Automatizadas. Muchas veces las máquinas que realizan este tipo de procesos son bastante monstruosas y bastante precisas y automatizadas, ¿verdad? Por lo general, son materias primas vírgenes o productos al inicio de la cadena de suministro, ¿verdad? Son productos más generales que se consumen de manera más general y sirven para alimentar otros procesos de manufactura. Entonces, como nota al final, les queda ahí que el proceso productivo que le conviene a una empresa va a depender de las características que tenga el producto a elaborar. Es la primera, ¿verdad? Nosotros vamos a seleccionar el proceso dependiendo del producto que vamos a elaborar, cuáles son sus características, del volumen a producir de acuerdo a la demanda del mercado, ¿verdad? Tenemos que haber hecho un estudio de mercado y saber cuánto vamos a vender para poder decir, ok, mi volumen va a andar entre esto y por eso me conviene apegarme a este tipo de proceso, ¿verdad? De la inversión tecnológica que pueda realizar. Tal vez la demanda y el producto me dan para poder tener un tipo de proceso automatizado, pero mis finanzas no. Entonces, bueno, me quedo trabajando por lotes y con otro tipo de maquinaria, ¿verdad? Y de las capacidades de la maquinaria en el mercado. Muchas veces lo que nos va a diezmar va a ser los modelos que tengamos disponibles de maquinaria y equipo, ¿verdad? Entonces, por ahí pueda que tal vez yo requiero, o yo andaba buscando algo más artesanal, ¿verdad? Para no gastar tanto y realizar cierto proceso, pero me dicen, no, mire, la verdad que solo tenemos máquinas que producen tantas unidades por hora, ¿verdad? Entonces, y son automatizadas y aquí y allá, entonces me va a tocar topar con eso y ver cómo adaptamos el proceso para poder dar abasto o en algún momento desperdiciar la eficiencia de la máquina, ¿verdad? Esperando a que el proceso pueda subir o que la demanda, perdón, pueda subir, ¿verdad? Entonces, por ahí les voy a estar colgando esta infografía que les había diseñado por ahí y vamos a ver cuáles son los ejemplos de este tipo de procesos. Va, en el caso de la producción por procesos continuos, hablamos de, por ejemplo, petroleras, ¿verdad? La extracción de petróleo es ininterrumpida y la refinería de igual forma.
producción de metales, ¿verdad? Por ejemplo, como pueden ver ahí, hierro, cobre, todo este tipo de materiales que se ocupa indistintamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a necesitar que el hierro, por ejemplo, tenga cierta personalización o algo, porque eso se realiza en otro proceso, en otra industria, ¿verdad? Entonces, sacar vigas o lingotes de hierro, de aluminio, de cobre, de lo que sea, es un producto sin mayor variabilidad, pues va a tener las dimensiones que va a tener, así se va a sacar, y es problema ya del siguiente eslabón de la cadena de suministros el ver cómo lo transforma, lo reduce, lo cambia, ¿verdad? De igual forma las productoras de papel, por ejemplo. El papel se produce en cantidades enormes, ¿verdad? Y se hacen bobinas, luego se parten y se ajustan a los tamaños, etcétera, pero yo sé que estoy produciendo papel de cierta característica y de cierto tipo y eso es lo que estoy haciendo y va a ser invariable, ¿verdad? La industria azucarera, por ejemplo, también se entra dentro de este rubro, aunque no opera durante todo el tiempo, pero en el momento en que opera es ininterrumpido, ¿verdad? Hasta que se termina la producción que ya tiene. Las cementeras, de igual forma, ¿verdad? Las refinerías de petróleo, como dice ahí, producción de vidrio a gran escala, ¿verdad? La elaboración de vidrio también es un proceso de este tipo. Y de algunos productos químicos, ¿verdad? Por ejemplo, productos químicos que son muy de combate, muy demandados, que se ocupan en todo, por ejemplo, la soda cáustica, algunos ácidos, ¿verdad? Entonces esos se generan de forma ininterrumpida por proveedores que surten a nivel global, ¿verdad? Entonces, por ahí les estoy, quizás vamos a ver este videito, yo creo que nos da chance para poder verlo, ¿verdad? Es un video relativamente corto. Inge, no se escucha el audio del video. Vale, denme un segundito, vamos a ver qué pasa con esta cosa. Pero fíjense que tiene todo el volumen acá. No sé qué estará pasando. Bueno, si gustan, observen solo el proceso. Se lo voy a dejar igual ahí compartido para que lo puedan ver ya más a detalle, pero quiero que veamos solo un par de cosas acá. Vamos a terminar de verlo.
esta parte es la que me interesa que veamos, ¿verdad? Si se fijan ahí, estamos produciendo de forma ininterrumpida volúmenes exagerados de producto. Ahí es lo que les comentaba. Al final nosotros en estos procesos vamos a producir una cantidad monstruosa de producto y posteriormente van a ver cómo se les da tratamiento, cómo se transforma a otras dimensiones, pero el fin único de la línea de producción es generar este papel de ese tamaño, ¿verdad? Posteriormente ven cómo lo cortan y lo van desarrollando ya en productos más pequeños, ¿verdad? Fíjense el nivel de automatización de todo el proceso. Imagínense que habla de 55,000 hojas por minuto, el nivel de producción. Y 6,600 paquetes o resmas que le solemos llamar nosotros. Entonces, este es un ejemplo de este proceso de producción continua y como se fijan, es bastante automatizado, ¿verdad? Hay poca intervención del ser humano más allá de los controladores electrónicos que se tienen en algunas etapas del proceso al inicio o al final, ¿verdad? Que es donde se alimenta con la materia prima desde los patios, ¿verdad? Donde se está generando la astilla, ¿verdad? O la materia prima más minuciosa a partir de los troncos, ¿verdad? Pero de ahí todo el proceso sigue su ritmo al nivel de la línea de producción que ya se tiene montada de manera ininterrumpida, ¿verdad? Entonces, si ustedes buscan un poco más sobre otros procesos, por ejemplo, de metalurgia, ¿verdad? Como les comentaba ahí, de extracción y refinería de petróleo, de hecho, las petroleras, más de alguno tiene que haber visto las imágenes, ¿verdad? De las petroleras que se encuentran en el mar, el traslado del petróleo es a través de tubos y de hecho en Estados Unidos y en México entiendo que las petroleras distribuyen a través de tubería la gasolina, ¿verdad? Entonces no hay mayor de que, voy a llevar un buque, va de ahí de México para acá y de México para acá es que ya empiezan a distribuir por barcos y todo, los volúmenes que nos envían, pero realmente los consumos que tenemos nosotros son risibles para los que tiene México y Estados Unidos en cuanto a este tipo de productos. Entonces, obviamente ya es mucho más funcional hacer todo el traslado de este tipo de químicos, de este tipo de productos a través de tuberías, ¿verdad? Si se fijan, por eso se dio la vez pasada el caso del incendio que se dio en uno de los estados de México, donde una de las tuberías, entiendo que se abrió y se hizo un gran desmadre y todo, ¿verdad? Entonces, pero ya son infraestructuras que se diseña con tal de dar abasto a un proceso de producción que es ininterrumpido y que genera grandes volúmenes de producción, ¿verdad? Entonces, bueno, otra de las cosas que vamos a ver en esto entonces va a ser el diagrama de proceso-producto, que es lo que nos va a ayudar a definir cuál es el tipo
de proceso productivo que nosotros deberíamos de ocupar, ¿verdad? Dependiendo, aquí si se fijan en la parte superior tenemos los volúmenes, ¿verdad? Los volúmenes de producción, ¿verdad? Y entonces eso lo vamos a cruzar con las características, ¿verdad? Si va un flujo variado, si es un flujo en línea, ¿verdad? Si va al ritmo de la máquina, flujo continuo, alto grado de automatización, ¿verdad? Entonces esto nos va, a la hora que nosotros querramos definir qué tipo de proceso vamos a ocupar en nuestra planta de producción, lo primero que va a haber que cuestionarnos va a ser eso. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuál va a ser el volumen que voy a vender de esto? ¿Cuánto requiero? Entonces, ¿qué tipo de maquinaria requiero? ¿Verdad? ¿Qué grado de personalización va a tener el producto que estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces, de eso va a depender que nosotros hagamos un cruce de la información y veamos más o menos entre qué tipo de flujos podemos quedar, ¿verdad? Muchas veces, tal vez la decisión más crucial va a ser entre si trabajar por lotes o trabajar en línea, ¿verdad? Ahí tal vez hay un traslape entre qué es lo que me toca, pero de ahí cada una de los tipos de procesos productivos, casi que las características rápido nos van a llevar a identificar, no, yo esto lo tengo que trabajar por talleres, yo esto lo tengo que trabajar por lotes, por línea, a flujo continuo, que en el caso creo que serían realmente pocos las industrias que acá nos tocaría trabajar por flujo continuo, ¿verdad? Porque estamos hablando de volúmenes descomunales de producto, ¿verdad? En el caso de ese tipo de industrias. Entonces, aquí hay un cuadrito resumen, se los dejo para que lo puedan revisar con las características de cada uno de los procesos productivos, ¿verdad? Por ejemplo, si la producción es homogénea, si el flujo es cómo es el flujo de producto, cómo es el producto que estamos realizando, el volumen, el ciclo de producción, ¿verdad? Y ahí les muestra para cada uno de los procesos que tenemos ahí, de los que acabamos de revisar, ¿verdad? Para que le den una ojeadita y puedan tener una comparación directa entre uno y el otro, ¿verdad? Cómo son las características de esos procesos en función de esos parámetros que estamos evaluando. Luego de eso pasamos a los tipos de distribución en planta. De acuerdo a esto podemos tener 4 tipos de distribuciones en planta que son como las más comunes, ¿verdad? Y en eso hablamos de una distribución fija, una distribución por proceso, por producto y por grupo o célula de trabajo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la distribución fija, estamos hablando de operaciones que se realizan alrededor de una posición fija, ¿verdad? Como lo veíamos ahí, por ejemplo, para la elaboración de maquinaria, ¿verdad? Por proyectos, ¿verdad? El tipo de proceso por proyectos, donde tenemos maquinaria bien robusta, ¿verdad? A la medida, etcétera. Básicamente nosotros los puestos de trabajo se van a dirigir hacia el producto, ¿verdad? Cada uno de los involucrados en generar este producto lo va a ir a trabajar en el punto donde le toca realizar la operación, porque si estoy armando un avión, no voy a andar moviendo el avión por toda mi planta productiva, ¿verdad? Va a ser difícil. Entonces, a donde se instale el hangar, ahí vamos a ir y ahí lo vamos a trabajar y vamos a ir diseñando cada una de las partes, las vamos a ir ensamblando, etcétera, ¿verdad? Igual con ese tipo de maquinarias, o sea, los movimientos serían demasiado costosos y demasiado dificultosos para poder estar moviendo estos materiales, entonces trabajan en el puesto donde se tienen. Se pueden trabajar diferentes operaciones simultáneas, ¿verdad? En lo que uno está trabajando tal vez las conexiones eléctricas, el otro está apretando válvulas, etcétera, ¿verdad? Viendo sellos, todo lo que tenga involucrado ahí. Materiales, operarios, equipo, etcétera, fluyen hacia el producto, ¿verdad? Todo va hacia ahí, ¿verdad? Entonces eso va a haber que considerarlo a la hora de hacer la distribución en planta, porque si yo voy a trabajar un producto de este tipo,
tengo que pensar que todos los flujos de materiales, de equipo, de personal, van a ir hacia ese espacio que nosotros destinemos para realizar el producto, ¿verdad? Es más comúnmente observado en productos que se elaboran por proyecto, ¿verdad? Como decía ahí. Puestos de trabajo no son fijos, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Se están rotando, están moviéndose alrededor del producto que estamos elaborando. Versatilidad y adaptación a cualquier tipo de variación, ¿verdad? Es posible que aún cuando ya se está desarrollando el producto, hayan algunos cambios, ¿verdad? Que se soliciten y se puedan ir acoplando o integrando, ¿verdad? No es como ya estoy haciendo un tiraje de producción y me dicen, mire, cambiale tal cosa, ¿verdad? Entonces no voy a parar o voy a echar a perder las miles de piezas que llevo ya parando el proceso, ¿verdad? En este caso la versatilidad, la adaptación nos lo permite en los proyectos, en este tipo de productos, pero en otros sí no es posible, ¿verdad? Luego tenemos los tipos de distribución en planta que tienen que ver por procesos, ¿verdad? Llamado también distribución por taller de trabajo o por función. Se agrupan maquinarias o funciones idénticas, ¿verdad? Es decir, si se fijan aquí en el diagramita que tenemos aquí, tenemos un área donde están todas las máquinas de tornos, un área donde están todas las fresadoras, los taladros, un área de inspecciones, ¿verdad? Entonces, lo que vamos haciendo acá es que el producto, ¿verdad? Va a ir fluyendo a través de las etapas o de los procesos que se le van a realizar, pero no necesariamente todos los productos llevan el mismo orden, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el producto rojo, ¿verdad? Que está denotado por estas líneas, lleva primero va del almacén de materiales, lleva una inspección, va hacia los tornos, las fresadoras, los taladros, viene un embalado a la pintura, ¿verdad? Y por último va al almacén de producto terminado. Cosa diferente del producto verde, ¿verdad? No lleva todas esas operaciones, solo lleva un fresado y de ahí va la pintura y va para afuera. Y en el caso del morado, se realiza siempre la inspección, va solo a taladrado, de ahí lleva un embalaje y por último va al almacén de productos terminados. Entonces se fijan las etapas que va a llevar cada uno de estos productos pueden ser muy diferentes, no necesariamente tiene que atravesar por todas, pero yo tengo áreas destinadas para cada tipo de actividad y entonces el que requiera pasar por esta actividad viene a esta área, ¿verdad? El que no, pues simplemente pasa de largo y va hacia donde le toca, por la variabilidad que tiene el proceso productivo como tal, ¿verdad? Las etapas del proceso productivo son muy variadas de un producto a otro. Por lo general, los puestos de trabajo se encuentran de manera adyacente dentro de las áreas, es decir, que están permitiendo un flujo del material, ¿verdad? Se busca dejar adyacentes las operaciones con alto tráfico de productos, ¿verdad? Para no entorpecer el flujo de producción. Los productos pasan de un puesto a otro dentro de la misma sección, ¿verdad? Porque también puede suceder eso, ¿verdad? Que tenga en una sola área, tenga dos tipos de equipos diferentes, ¿verdad? Ahí va a depender cómo hagamos la configuración nosotros al diseñar la planta de acuerdo a lo que consideremos o a las necesidades que veamos que tiene el proceso productivo, ¿verdad? Entonces los productos pasan después de un puesto a otro dentro de la misma sección o de un área a otra al requerir dos o más operaciones del mismo tipo, ¿verdad? Pueda, por ejemplo, que tengamos una fresadora, ¿verdad? Por ejemplo, unos taladros más grandes que ocupemos para ciertos tipos de perforaciones y otros taladros más minuciosos para ya el detalle, ¿verdad? Entonces eso va a depender de qué características lleva el producto y dentro del mismo área de taladros se puede mover entre 2 o 3 puestos de trabajo y posteriormente ir a otra operación, ¿verdad?
Tiene una gran versatilidad, ¿verdad? Porque nos permite armar configuraciones de etapas de proceso muy variadas y es ideal para procesos por tareas e inclusive por lotes pequeños, ¿verdad? Esta distribución en plantas nos puede servir mucho para eso. Luego tenemos la distribución por producto, ¿verdad? También llamado distribución por taller de flujo, línea de producción o línea de montaje, ¿verdad? Entonces aquí en lo que nos centramos no es en las operaciones, sino que nos centramos en el producto como tal. Entonces todas las operaciones van trabajando sobre un producto, ¿verdad? El equipo y los procesos se disponen en el orden en que se elabora el producto, es decir, ya tenemos una forma definida de armar el producto, ¿verdad? Que lleva primero el fresado, después el taladrado, después cualquier otra operación, y entonces ya lo definimos en esa forma y el proceso productivo, o sea, todos los equipos se alinean de tal forma para que vaya llevando ese ciclo de producción, porque se supone que no va a haber variación, ¿verdad? A lo mucho, tal vez algún detalle que tengamos por ahí, que lo tengamos que llevar a alguna otra área, ¿verdad? Que se salga del flujo, pero por lo general el flujo va a ser lineal, no va a tener salidas transversales hacia otros procesos. El proceso productivo puede manejar poco o amplia gama de productos con el mismo proceso de fabricación, ¿verdad? Como lo hablábamos ahí, pueda que, por ejemplo, la parte de los jugos envasados, de los refrescos, lleva el mismo proceso, ¿verdad? Entonces voy a tener diferentes presentaciones de producto, a cada uno se le considera un producto diferente, ¿verdad? Pero va a llevar las mismas etapas, ¿verdad? Solo va a cambiar los sabores, los colorantes que lleve, etcétera. Y, por ejemplo, pueda que también tengamos una línea solo para elaboración del producto, ¿verdad? Por ejemplo, de en sí el contenido, y pueda que tal vez en la línea de envasado, ¿verdad? Ya tengamos diferentes máquinas de envasado. Entonces, yo genero un global de líquido para envasar, ¿verdad? Y posteriormente distribuyo hacia cada una de las líneas de empaque, ¿verdad? Y esas líneas de empaque van a ser invariables también, o sea, van a tener el mismo tipo de empaque, de envase que vamos a ocupar, ¿verdad? Y por eso tengo 3 líneas para ir alimentando cada una de las líneas, ¿verdad? Y que vaya sacando el volumen de producción que requiere sacar, en vez de estar ajustando la línea de empaque. Dice, puede variar desde un 100% de elaboración manual hasta el extremo de la automatización, y esto sí puede ser, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser procesos automatizados, pero sí tengo que tener las etapas del proceso alineadas, ¿verdad? Es decir, la forma en que se va a elaborar el producto tiene que ser invariable, ¿verdad? O lo más invariable que se pueda. Se ocupa para producción en masa y producción continua, ¿verdad? Inclusive en producción de lotes de gran tamaño. Dependiendo de las formas en que se disponga en la planta, puede ser una distribución en U, en I, en S o en T. Esto va a depender de las dimensiones que nosotros tengamos o de cómo necesitamos que se dé este proceso productivo, tomando en cuenta no solo las etapas de transformación, es decir, de producción como tal, que le llamamos, ¿verdad? Sino que también las partes de almacenamiento, de ingreso de materias primas y de salida de producto terminado. ¿Cómo las vamos a disponer en la planta? ¿Verdad? Entonces eso nos va a llevar a que si, por ejemplo, voy a tener un solo muelle de carga y descarga, ¿verdad? Entonces muy probablemente nos sirve una distribución en U, ¿verdad? Si lo voy a tener en extremos diferentes, puede ser una en I, en U, en T, dependiendo de cómo tengamos nuestro terreno, ¿verdad? Ahí sí vamos a entrar a ver de que muchas veces no tenemos la opción de poder elegir el terreno que yo quiero, mi terreno soñado, y con esto voy a hacer lo que yo quiero, sino que ya se tienen unas dimensiones y tenemos que ajustar el proceso para que haga un recorrido que nos funcione,
¿verdad? Que no choque, que no se traslape entre sí, ¿verdad? Sino que fluya de la manera más libre posible. Y por último tenemos por grupos o por células de trabajo, ¿verdad? Celdas de trabajo que realmente son muy funcionales para muchos trabajos por lote, ¿verdad? Agrupa diferentes máquinas en grupos o células de trabajo para la elaboración de un producto o subensamble, ¿verdad? Por ejemplo, aquí M1 es una operación, M2 es otra operación que muy probablemente lleva su propia máquina, ¿verdad? O herramienta. M3 es otra, M4, M5. Pero entonces, por ejemplo, para producir un producto, yo llevo esta célula de trabajo, ¿verdad? Que lleva estas 5 operaciones. Tengo otra célula de trabajo donde solo ocupo la actividad 1, 2 y 3 y tengo otra célula de trabajo donde llevo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces yo he agrupado por celdas de trabajo dependiendo de los procesos, de las actividades que tengo que desarrollar, ¿verdad? Entonces a mí me interesa tener esas células de trabajo así. Pueda que las células de trabajo, por ejemplo, tenga 20 células de trabajo que van a ser similares a estas, que se van a encargar de producir cierto lote, ¿verdad? Pero voy a tener otras células de trabajo que se comporten como esta, que me están produciendo otro tipo de producto, ¿verdad? Entonces eso es de esta forma. Los productos tienen formas y necesidades de procesamiento similares, ¿verdad? Como ven ahí, lo único que se van haciendo es suprimir o agregar algún tipo de operaciones. Es una clase de híbrido entre la distribución en proceso y por producto, ¿verdad? Porque vamos generando pequeñas líneas de producción donde llevan las etapas ya diseñadas, ¿verdad? Pero me sirve para manejar pequeños grupos de productos, ¿verdad? Hay una integración del trabajo en equipo y una mejor socialización de los operadores, ¿verdad? Es decir, hay una buena comunicación. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando un proceso continuo, ¿verdad? Donde tengo ya sea maquinaria bastante robusta o varias máquinas, pero entonces tengo un área solo para taladrado, de ahí sigue, después de terminar el taladrado, viene la otra línea, que es la de fresado. Entonces muchas veces no va a haber una comunicación tan eficiente entre lo que termina el producto o la operación que termina la primera etapa del producto con la segunda. En este caso, hay, por estar trabajando en células de trabajo, básicamente uno le está entregando a otro inmediatamente pocas cantidades y entonces puede haber una retroalimentación rápida, detectar fallas, etcétera, ¿verdad? Sin comprometer todo el volumen de producción, ¿verdad? Idealmente funciona con producciones por lotes, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, también pueden haber diferentes distribuciones de estas células de trabajo, ¿verdad? Donde se dispongan, por ejemplo, las etapas a lo largo de toda la línea que se va a hacer, o que genere algún tipo de distribución circular en U, ¿verdad? Donde pase por un par de procesos, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender de cómo es la manufactura del producto, qué etapa lleva y cómo necesito distribuirlas. Por ejemplo, una distribución de este tipo circular donde está dando vueltas, muy probablemente tenga que darle 2 o 3 pasadas por varias operaciones y por ende me es funcional que esté dando vueltas por la misma tipos de operaciones, ¿verdad? Aquí por lo que se ve, solo vamos a trabajar una vez con esta operación, otra vez con esta y así hasta que salga y ya quede terminado, ¿verdad? Entonces esto obedece bastante, como les decía, a cómo vamos a disponer las celdas de trabajo, ¿verdad? Los espacios que tenemos destinados para ellos y cómo se va a consolidar este tipo de trabajo. Bueno, por último les dejo por ahí una serie de videos, creo que les voy a subir, les voy a compartir otros más ahí para que puedan ver un poco más de los procesos de elaboración, ¿verdad?
Y por acá les dejo la bibliografía de lo que desarrollamos ahorita en la clase. Entonces, no sé qué les ha parecido, algún comentario que tengan, algo que deseen corroborar, cuestionar, ¿verdad? O alguna observación que tengan. Ok, Daniel, qué bueno, me alegra que les parezca interesante. Por ahí van a ver esos videitos que les he subido. La verdad que detrás de los procesos de manufactura hay un montón de cuestiones interesantes porque uno no se imagina muchas veces cómo se elaboran ciertas cosas y a gran escala, ¿verdad? Las grandes industrias, cuando uno los observa, los procesos, cómo los desarrollan, hay cuestiones muy, muy interesantes, ¿verdad? Para manejar esos grandes flujos de producción. Así es que bueno, si esto es así, no le robo más de su sábado, ¿verdad? Creo que ahí estamos ya completos con eso. Este tema